Buenas tardes amigos, un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy. Bien, se nos han estado haciendo algunas preguntas, algunas inquietudes asociadas a qué va a suceder con los trabajadores que tienen ya un contrato de carácter indeterminado con una empresa, ¿no? Es posible que el empleador los pueda, digamos, cesar del puesto de trabajo sin ningún motivo, sin ninguna razón. Es factible que el empleador pueda irrogarse la facultad de cortar el vínculo laboral, aún teniendo en consideración que esos trabajadores han superado los 5 años de actividad laboral y tienen por tal razón la condición de indeterminados. Bien, respecto a ello, hay varias cosas que tenemos que tener en consideración. Lo primero es que un trabajador sujeto a régimen privado que ya superó los 5 años de actividad laboral, automáticamente es un trabajador sin plazo fijo de contrato y por lo tanto solamente podría ser cesado por causa justa relacionada a su capacidad, en este caso la falta de capacidad o la falta de conducta del trabajador. Entonces quiere decir que el trabajador tiene protección contra cualquier despido que no tenga relación con, digamos, alguna acción u omisión que haya efectuado el trabajador y que haya motivado o que sea merecedor, en todo caso, de un despido a través de un procedimiento que iniciaría el empleado. Eh, pero también hay otras opciones para, digamos, la terminación del vínculo laboral. Una de ellas es la renuncia, que está contemplada en el Decreto Supremo 003, en el artículo 16, inciso B, y también el mutuo disenso, ¿no? Está regulado también en el artículo 16, pero en el inciso D del Decreto Supremo 003, 97 TR. Ahora, bajo este sustento, digamos, el empleador no puede abusar de su poder para despedirte, pero tú podrías optar por la decisión también de cortar el vínculo laboral, porque es un derecho del trabajador la renuncia. Sin embargo, esto podría ser utilizado de una u otra forma por el empleador, ¿no? Para efectos de coaccionar la posibilidad de poder cortar el vínculo laboral de un trabajador que se encuentra en una condición de indeterminado a través del tiempo. Entonces, eso está prohibido. Eso sería un acto de hostilidad en todo caso, ¿no? Entonces, el trabajador, si no desea terminar con la relación laboral, el empleador no podría obligarlo, ¿no?, a renunciar ni a aceptar un mutuo disenso para la culminación de la relación laboral. Eso en el primer nivel, ¿no? Entonces, pero ¿qué puede hacer el empleador para lograr de alguna manera que el trabajador acepte la renuncia o el mutuo disenso? Puede ofrecerte incentivos de carácter económico. ¿Y cuáles son esos incentivos? Las bonificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si un trabajador de repente tiene 10 años ya de actividad laboral y el empleador, producto de cualquier decisión personal, no quiere ya tenerlo o no puede tenerlo en el puesto de trabajo? Entonces, el empleador tendría la posibilidad de ofrecerle, ¿no?, una cantidad económica que vendría a ser como una especie de compra del puesto de trabajo a ese trabajador, con tal de que, digamos, ese puesto quede liberado. ¿Esto es posible? ¿Esto es factible? Sí, en el contexto de la realidad sí es posible. Ahora, el tema es cómo debería manejarse el monto de la indemnización. Bien, yo creo que ningún trabajador tendría que negociar por debajo de la indemnización por despido arbitrario que le podría tocar en caso hubiera estado en esa condición. Es decir, ¿qué pasa si el empleador me ofrece, no es así, una bonificación económica a cambio de que yo firme mi carta de renuncia? Muy bien. Yo lo primero que tengo que verificar es lo que me dice el artículo 38 del Decreto Supremo 003/97 TR. El artículo 38 me dice que la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año trabajado y con un máximo de 12 remuneraciones, ¿no? Entonces, si estamos hablando de remuneración y media por cada año, quiere decir que en el tiempo esa remuneración y media se convierte en 8 años. Si sumamos remuneración y media más remuneración y media, vamos a darnos cuenta que eso al final encaja, las 12 remuneraciones se suman en 8 años de trabajo. Entonces, si este trabajador tenía 10 años, solamente le van a poder liquidar la indemnización por despido arbitrario por un máximo de 8 años o lo que vendría a ser por 12 remuneraciones, que es el tope máximo también.
¿no? Entonces, supongamos que un trabajador laboró, pues, 10 años y ganaba 2.000 soles. Muy bien, remuneración y media es 3.000 soles por año, ¿no? Sería adecuado que multipliquemos esos 3.000 por los 10 años trabajados, pero la ley me dice no, son 12 remuneraciones que en el tiempo son 8 años. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Se va a tener que, la remuneración indemnizable, que serían los 3.000 soles, los 2.000 más la mitad de la remuneración, en el supuesto que el trabajador hubiera percibido 2.000 soles, serían 3.000 soles por 8 años, ¿no? Entonces estamos hablando de 3.000 soles por 8 años, estamos hablando de un promedio de 24.000 soles aproximadamente, ¿no? Por debajo de eso, ese trabajador no debería negociar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque no solamente es el tema del pago de la indemnización, es el tema también de una indemnización por, digamos, por el tiempo trabajado que podría, calculamos nosotros, considerarse como adicional a este mínimo que debería negociar. Si el empleador te ofrece 20.000, no. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿No? Para saber más o menos si el monto que te ofrecen realmente sería un monto justo o no. Lo primero que tienes que ver es qué pasaría, ¿no es así? Si es que lo contabilizaras como una indemnización por despido arbitrario. Otro ejemplo, trabajador gana, no sé, 4.000 soles y trabajó 5 años, ¿no? 5 años. La ley me dice, no sé, remuneración y media por cada año trabajado. Son 5 años trabajados y son 4.000 soles de remuneración, ¿no? La mitad de 4.000 es 2.000, quiere decir que la remuneración indemnizable sería 6.000. 6.000 por los 5 años serían 30.000 soles, ¿no? Si el empleador te ofrece 25, 28, 27, no te convendría, bajo ningún criterio, ¿no? Entonces, tu tope mínimo serían 30.000, de 30.000 hacia arriba, pero no hacia abajo. Que el empleador pueda coaccionarte y te pueda decir que si no recibes eso, igual te van a sacar, ¿no? O igual vas a tener que, te van a cortar el vínculo laboral, bueno, si tú estás dispuesto a pasar por el tema de la reposición laboral, el Poder Judicial te permite la reposición laboral y una medida cautelar repositiva al puesto de trabajo con todos los beneficios y condiciones económicas que tenías hasta que se resuelva el proceso en sentencia. Por consiguiente, si tu proceso demora 3 años, en 2 meses estás repuesto, ¿no? Y todo ese tiempo el empleador tendrá que abonarte tal como si fueras un trabajador común y habitual, ¿no? Entonces, por ahí el tema va por ese lado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los trabajadores de riesgo por el tema de la pandemia? Mucho se ha conversado y mucho se ha dicho también sobre el tema de los trabajadores de riesgo, ¿no? ¿El empleador puede cesar a un trabajador que se encuentre en riesgo? No. Tenemos una resolución ministerial que es la 99 2020 TR, ¿no? Que establece sobre el procedimiento a seguir para los trabajadores de alto riesgo o de grupos de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores de grupo de riesgo? Son aquellos que tienen un tema asociado a la edad, mayores a 65 años, o que tienen alguna comorbilidad, dice la ley, ¿no? Entonces, si tiene alguno de estos, estaría dentro del grupo de riesgo. Pero el estar dentro del grupo de riesgo no significa que te vas a enfermar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha establecido esta resolución ministerial 99-2020 TR? Lo que establece es que el trabajador tiene que pasar por un examen médico ejecutado por un médico de la empresa en donde trabaja, ¿no? Que garantice que efectivamente, aunque sea o esté dentro del grupo de riesgo, ese trabajador se encuentra en buen estado de salud. Añadido a eso, tiene que firmar una declaración jurada en donde él acepta, digamos, las responsabilidades de su decaimiento de salud en tanto se haya producido o se hayan generado producto en todo caso de un descuido personal. Ojo con esto. Significa que si el empleador no te da las condiciones para que puedas trabajar adecuadamente y tú sufres un problema, quien tendría que asumir la responsabilidad tendría que ser el empleador, ¿no? Pero en tu caso como trabajador tendrías que cumplir con todas las exigencias y la rigurosidad del cuidado y protección de tu salud, más aún si estás en un grupo de riesgo. Entonces, un trabajador en grupo de riesgo no significa que puede ser cesado. Un trabajador en grupo de riesgo no significa que tiene que ser despedido, menos todavía si tiene la condición de indeterminado, ¿no? Entonces, en esos casos ya las normas han sido precisas y por ahí hay una protección especial en el caso de estos trabajadores, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede en los casos en que hay un trabajador al que se le vence el contrato y no ha superado los 5 años? Bueno, en esos casos sí la situación es más compleja, porque nada obliga al empleador
a renovar un contrato de trabajo que ya está vencido. Había la intención de un grupo de congresistas de intentar eh, proteger el puesto de trabajo de los trabajadores a través de una disposición legal que impidiera el cese de los trabajadores, aunque los contratos hubieran vencido. Pero eso era inconstitucional, en algún momento lo dijimos, ¿no? Entonces, no es posible aplicar algo que vaya en contra de la Constitución, ¿no? Entonces, en los casos de los contratos que sí tienen fechas de duración y están próximos a vencerse y no han superado los 5 años en la suma de contratos, en esos casos sí el empleador puede cesarlos de manera directa, ¿no? En cambio, los que son indeterminados, en todo caso, el empleador tendría que negociar con ellos la posibilidad de su salida a través de los mecanismos que acabamos de decir. Entonces, no es que el empleador tenga carta blanca para despedir. Puede negociar contigo, pero es decisión del trabajador si es que acepta la negociación y los montos económicos que le ofrecen o no. Ahora, esa bonificación, esa indemnización, ese pago adicional que podría recibir el trabajador por el ofrecimiento del empleador es independiente de todos los beneficios sociales que tengan pendientes de pago. ¿Ok? Entonces, hacemos este video para aclarar la situación y para que, por lo menos, si hay que negociar un tema asociado a un pago indemnizatorio, sepan cuál es el mínimo, ¿no es así? Por debajo del cual no se debe negociar absolutamente nada, ¿no? Ahora, claro, si yo calculo mi indemnización por despido arbitrario y me sale 15.000 y me están ofreciendo 30.000, definitivamente el monto económico va a superar las expectativas de lo que probablemente mínimamente debería recibir a través de un despido arbitrario, ¿no? Que posteriormente, producto de eso, haya la amenaza del empleador de que te va a cesar, eso es indiferente. O sea, por ese lado no debemos preocuparnos, en tanto existen mecanismos judiciales para poder proteger esos derechos. Un gran abrazo para todos.